Bueno, excelente. Mientras se conectan los demás compañeros, vamos a dar unos 2 o 3 minutos para dar inicio. Voy a contestar las últimas preguntas que me hicieron. Y dice, Jacqueline, corrigiendo mi pregunta, ¿en qué momento se puede plantear la actividad procesal defectuosa? Mire, la actividad procesal defectuosa, como ya se los dije, es un remedio procesal en el cual, pues, definitivamente en cualquier momento, aunque se dé una vulneración al debido proceso o alguna circunstancia, se puede plantear ese remedio procesal. Estableciendo cuál fue el acto viciado, la circunstancia viciada y cuál es la posible solución. Esa es la circunstancia, ¿verdad? Eh, Otra de las preguntas que me hicieron dice Otoniel, durante el plazo de la investigación yo como defensa puedo solicitar al fiscal que investigue o que solicite un medio de investigación y durante la audiencia de ofrecimiento de prueba yo ofrezco ese medio de prueba que solicité. ¿Es así o no? Miren, acá hay una circunstancia. Recordemos que el proceso penal tiene fases procesales que van precluyendo y dentro de las fases procesales que van precluyendo, también como van precluyendo esto, van precluyendo derechos. Y dentro de los derechos, por ejemplo, en la fase procesal del el tiempo de prueba, perdón, en el tiempo de la etapa preparatoria, usted en base a lo que establece el artículo 315 del Código Procesal Penal, puede proponer medios de prueba. Por ejemplo, citen a personas que el público pide bancario a tal persona, que el estado migratorio, y esto estableciendo por qué realizarlo. Ahí en ese momento ustedes van a poder solicitarle al Ministerio Público. Si el Ministerio Público considera que son útiles y pertinentes, los va a realizar. Si el Ministerio Público considera que no son útiles, tiene que hacer una resolución que diga, mire, tal movimiento migratorio no tiene nada que ver con la persona porque realmente no tiene nada, no tiene ningún sentido directo o indirectamente. Pero si usted se lo explicó al Ministerio Público, mire, es que realmente la persona que supuestamente ustedes le están atribuyendo el asesinato, esa persona no se encontraba en Guatemala, y esa es su defensa, su tesis de defensa, pues realmente sí tiene un objetivo, directamente puede afectar una investigación. Entonces el Ministerio Público dice si son útiles o no son útiles, y ya usted viene y va a poder acudir ante un juez. Mire, señor juez, solicité estado migratorio, sí solicito que el Ministerio Público lo diligencie. Entonces el juez va a valorar si es útil o pertinente y va a decir, bueno, se realiza o no se realiza, ¿verdad? Dice, soy la Vivar. Esas son temas, preguntas que me dejaron en el otro webinar que habíamos realizado. Y dice, ¿cómo se sabe el fundamento legal que se tiene que utilizar en los incidentes? ¿El del Código Procesal Penal o el de la LOA? Miren, acá hay unas circunstancias. Cuando hablamos de la ley del organismo judicial y hablamos de un procedimiento de recusación, que en el caso de recusación es la pregunta, ¿en qué sentido? En el proceso penal se está realizando la recusación. La ley del organismo judicial establece que se debe tramitar en la vía incidental. El Código Procesal Penal tiene un trámite, el trámite de los incidentes de conformidad al 150 bis. A mi criterio, si usted va a poner las causales que establecen los artículos también del Código Procesal Penal, artículos 62, 63, 64, 65, acá establece en el artículo 65, sin embargo, la resolución que se funde en un motivo producido, conocido después de los plazos fijados, será deducido dentro de las 24 horas de producido, conocido el motivo, explicando esta circunstancia. Además, en caso ulterior a la integración del tribunal, regirá el mismo plazo a partir del momento que se conozca esa nueva integración. Durante las audiencias, la recusación podrá ser deducida oralmente bajo las mismas condiciones de la admisibilidad de las presentadas por escrito, dejando constancia en los actos y motivos. La competencia y el trámite. La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones se regulará por lo establecido en la ley del organismo judicial. Y acá establece, miren, el trámite de los impedimentos y excusas se regulará por lo establecido en la ley del organismo judicial, las recusaciones y los incidentes que no sean
de los señalados en el párrafo anterior serán tramitados de conformidad al artículo 150 bis de este código. O sea, se debe realizar el trámite por la vía incidental del Código Procesal Penal. Entonces, habiendo contestado todas las preguntas de los compañeros anteriormente, ya vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con el memorial que se pueda plantear en cuanto a la revisión de una medida de coerción. Fíjense que la revisión de la medida de coerción es cuando, habiendo dictado un auto de procesamiento, una persona se liga a proceso y en esta se discute el plazo razonable para poder llevar a cabo una investigación, y en ese plazo razonable el Ministerio Público también puede adoptar o tener la postura de plantear que la persona durante el tiempo de investigación o durante el proceso, la persona pueda enfrentar una prisión preventiva. Fíjense que el artículo 177 del Código Procesal Penal establece que el imputado, su defensor, podrán promover el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en la audiencia oral a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve con el fin de practicar una averiguación sumaria. Bueno, en base a lo que establece el artículo 109 del Código Procesal Penal, ustedes tienen el derecho de petición, tanto constitucional, que establece el artículo 28 constitucional, y el 109 como una garantía procesal. En ese sentido, usted, como abogado defensor o como persona interesada en solicitar una revisión de la medida de coerción, va a poder decirle al señor juez: mire, señor juez, solicito por medio de un escrito con el encabezado respectivo, revisión de la medida de coerción dirigida al juzgado de primera instancia y delitos contra el ambiente de la ciudad de Guatemala. Va a hacer la enunciación de quién es la persona solicitante, un breve relato histórico del hecho calificado o de las circunstancias en donde se encuentra la persona recluida. Asimismo, pues en ese escrito, recordemos que por el principio de oralidad y contradictorio, se tiene que señalar una audiencia para poder sustanciar usted jurídica, mire, pues, fáctica, jurídica y probatoriamente la solicitud de revisión de la medida de coerción. Entonces, en consecuencia, solicito que comparezcan todas las partes procesales, el fundamento jurídico, que sería el caso del artículo 277, la petición de trámite, que se agrega sus antecedentes, que en virtud de haber variado las circunstancias primitivas que dieron origen a la misma, a la imposición de una medida de coerción, pues en consecuencia, pues se establezca y se convoque a audiencia oral oral para que pues se pueda discutir, que se declare con lugar la revisión de la medida de coerción, porque existe un informe médico que la vida de la persona puede estar en peligro, porque tal circunstancia ya se presentó el acto conclusivo, etcétera. Ya variaron muchas circunstancias, ya hizo el cumplimiento de la mitad de la pena, por ejemplo, y se plantee ante la judicatura. ¿Qué sucederá? La judicatura, al plantearle, lo que va a hacer es resolver si al lugar se otorga la audiencia de revisión de medidas de coerción, se señala audiencia para tal fecha, día y hora en la cual ustedes van a tener que hacer el pronunciamiento oral. ¿Y cómo es esta audiencia? En esta audiencia definitivamente usted va a tener que ir a hacer un breve relato oral de un antecedente de qué sucedió, por qué fue que dijo el juez en su momento. Miren, en su momento el juez de primera instancia penal dijo que dejaba en auto de prisión preventiva a la persona, porque en base al artículo 162 y 263 del Código Procesal Penal, que habla sobre el principio de averiguación de la verdad histórica, el principio de peligro procesal, de peligro de fuga,
que pueda establecer que la persona nunca se quiso presentar ante un órgano jurisdiccional, no quiso realizar ningún tipo de circunstancias, permaneció oculto. Hay antecedentes, por ejemplo, de que la persona vino, salió por un punto ciego del país de Guatemala, tomó un avión en El Salvador y se huyó a Estados Unidos, por ejemplo. Esa es una circunstancia que se puede establecer como un peligro de fuga. Como peligro de obstaculización, que viene que la persona antes indicada, pues sindicada o que tiene orden de aprehensión, se encuentra en un estado de rebeldía, que la persona pues pueda tener algún tipo de circunstancia en la cual no quiera comparecer ante un órgano jurisdiccional porque tiene dos denuncias de parte de dos testigos donde los estuvo coaccionando, eh, para que declararan falsamente o se portaran de una manera real, reticente o ilegal. Eso pues ya varió. ¿Por qué ya varió? Primero ya cumplió la mitad de la pena, ya las personas declararon en calidad de anticipo de prueba ante un tribunal. ¿Qué otra circunstancia podría haber variado? Que en su momento pues el juez dijo que existía poder político para poder influenciar o que las personas, testigos, peritos o personas que puedan estar involucradas en el proceso se portaran de una manera de real, reticente o una manera ilegal. Sin embargo, pues ya no hay poder político porque la persona ya no pertenece al partido, el partido fue anulado. Esas circunstancias son las que demuestran que ya variaron las circunstancias. Entonces a eso el juez tendrá que valorar, hacer ver todo esto y ya va a poder, mira, declaro sí al lugar, la revisión de las medidas, le otorgo en vez de la prisión preventiva, el arresto domiciliario, presentarse a firmar el libro, caución económica, prohibición de hablar con diputados, testigos, peritos o personas que se encuentren en el proceso, arresto domiciliario en su propia residencia, en su propio domicilio, en fin, una serie de condiciones, incluso poderle otorgar, mire, usted no se puede acercar a tales instituciones, a tal lugar, prohibido tener reuniones, se le pone una fijación de una pensión. Todo esto se va a poder realizar y eso lo va a tener que valorar el juez en su momento, en una audiencia oral, y va a declarar sí al lugar o no al lugar una medida de sustitutiva en vez de una prisión preventiva. Entonces, ese es el fin. El fin del escrito es que nos señalen audiencia para que ustedes vayan a argumentar. Bueno, vamos a continuar el ofrecimiento de prueba del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público, como lo establece el artículo 251 constitucional, es el ente encargado del monopolio de la acción y de la persecución penal. Pero el Ministerio Público, así como está facultado para realizar investigaciones, también así tiene prohibiciones a realizar una investigación respectiva violentando garantías y derechos fundamentales. ¿Cuáles le podría decir yo una garantía? Una garantía es que en un plazo prudencial al Ministerio Público pueda establecer objetivamente si existen medios o indicios racionales para que una persona, primero que nada, esté en un juicio o pueda enfrentar un juicio. Esta es la audiencia intermedia. Pero antes de esa audiencia intermedia, que es donde se va a discutir el acto conclusivo en el cual arroja la tesis del Ministerio Público si realmente hay algún delito o hay alguna circunstancia de la posible participación de la persona, esto se va a dilucidar en la audiencia intermedia. Pero de la audiencia intermedia a la primera declaración hubo un lapso de tiempo en el cual el juez de garantías de la primera declaración le otorgó al Ministerio Público un plazo de investigación. O sea, si el Ministerio Público viene, estamos el día de hoy, 22 de mayo, ¿sí? El 22 de mayo del Ministerio Público pide el auto de procesamiento en contra de una persona y lo liga a proceso al procedimiento penal. Pongamos que en esa audiencia el Ministerio Público lo dejó en prisión preventiva. El artículo 324 bis del Código Procesal Penal establece que si la persona se encuentra en prisión preventiva,
el Ministerio Público puede investigar hasta 3 meses. O sea, de un mes puede decir el Ministerio Público al momento de discutir el plazo de investigación que solo sea un mes o que sean 2 meses, o si el Ministerio Público solicita al juez que sean hasta 3 meses, pero el juez va a valorar siempre y cuando la eficacia de todos los medios de investigación que el Ministerio Público le falten recabar. Eso se va a hacer en una audiencia oral. Si la persona goza medida sustitutiva, se va a poder autorizar, dice el artículo 324 bis, hasta un plazo de 6 meses. O sea, puede ser un mes, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 meses, lo que el juez pueda establecer. Después de esos plazos, el Ministerio Público ya no puede realizar ninguna investigación. Por ejemplo, si estamos hoy 22 de mayo, por ejemplo, la persona le dictaron el plazo de 3 meses. 22 de julio, 22 de junio, agosto. ¿Sí? Entonces, hasta agosto se va a tener que el Ministerio Público presentar su acto conclusivo, por ejemplo, si son de 3 meses, calendario. ¿Qué sucede en ese lapso de tiempo? El Ministerio Público va a recabar todos los medios de convicción. Recordemos que ahí son medios de convicción. Porque ¿en qué momento se vuelven medios de prueba? Hasta que el juez los admite en la audiencia de medios de prueba. ¿Por qué? Porque ahí el juez ya los valoró, los razonó y pudo establecer que no tienen algún tipo de ilegalidad, impertinencia, que no tienen algún tipo de circunstancia que les atribuya que no van a ser medios de prueba idóneos. Entonces, hasta ese momento, en toda la fase de investigación son medios de convicción. Después del ofrecimiento de prueba, cuando el juez ya los admite, ya son medios de prueba. A diferencia de la parte defensora, el Ministerio Público va a poder presentar su ofrecimiento de prueba, la guía de ofrecimiento de prueba que ya platicamos, de los medios de investigación que recabó en el tiempo que la ley establece. Entonces, eso público, por ejemplo, en sus testigos, su nombre, su ubicación, va a dar en el aspecto de que ellos vieron en el modo, tiempo, lugar y forma circunstanciada, de cómo fue cometido el hecho delictivo. Nosotros vamos a poder establecer la idoneidad de los testigos. Recordemos que el artículo 211 del Código Procesal Penal se investigará por los medios de que se dispongan sobre la idoneidad del testigo, especialmente sobre su identidad, las relaciones con las partes, antecedentes penales, clase de vida y en cuanto a pueda dar información al respecto. ¿Por qué les digo yo esto? Por ejemplo, si yo sé que el principal testigo que tiene el Ministerio Público es un testigo en el cual dice que supuestamente vio a Juan Pérez, estaba asesinando a Luis Emilio Lara, por ejemplo, pero pongamos que nosotros tenemos de conocimiento que el Ministerio Público ya lo condenó por falso testimonio o algún tipo de delito de esta naturaleza, definitivamente, bueno, mire, fíjese, señores, del juez, usted no puede admitir este medio de prueba porque el testigo Juan Pérez pues está acusado de falso testimonio, pues y ahorita nos pone en tela de duda de que el Ministerio Público lo tenga como testigo, en este caso como testigo principal, porque realmente pues va a ir a declarar circunstancias que no sabemos si serán ciertas, verídicas o no. Incluso pues mi cliente, el señor Pedro Ramírez, en su momento presentó una denuncia porque el testigo le estaba pidiendo dinero para que declarara otras circunstancias. Y por lo cual consideramos que esas circunstancias, este testigo no debe ser admisible, porque en base a la idoneidad del testigo, artículo 211, no concurren esos presupuestos de que él tenga una idoneidad moral, porque ha sido denunciado, ya está condenado, y todo eso se va a poder discutir en el ofrecimiento de prueba. Entonces usted va a poder objetar.
También va a poder el Ministerio Público pronunciar sobre los peritos, el perito tal y tal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien ha declarado sobre el dictamen pericial realizado con fecha tal y tal, en el cual pues en ese momento va a ratificar o no va a ratificar su contenido y por lo cual va a ser por medio de declaración. Documentales, el informe forense de auditoría en el cual pues se establece que la persona tal y tal hizo todo el trámite de cómo fue el flujo de dinero que sacó en efectivo, con el cual pues se logró pagar tales cantidades que podrían ser utilizadas como un cohecho activo que se le podrá demostrar de estas circunstancias. O sea, tiene que ir demostrando todo en el alegato, qué va a demostrar, por qué son útiles y pertinentes, si se refiere directa o indirectamente a la averiguación de la verdad. Entonces, en ese sentido, pues también el Ministerio Público realiza un pequeño escrito de guía, el cual pues se va a dilucidar en la audiencia oral. Y aquí está, por ejemplo, miren, declaración de perito al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, perito Ana Leticia Granados Castañeda, que puede ser citada en tal lugar, con el objeto para que pueda comparecer a ratificar, ampliar o modificar, así como responder algunas preguntas que formulen los sujetos procesales en relación al dictamen de fecha 9 de marzo del año 2011, o el análisis de balística del arma de fuego marca tal, tal, número de serie, experto en circunstancias de grafotecnia y dactiloscopía. O sea, acá esta sería la otra testigo, Sonia Victoria Pérez Hernández, pero con el dictamen de análisis de balística de arma de fuego, marca tal y tal, ahí ya podemos establecer cuál es el objeto. Estamos viendo acá que es un procedimiento de asesinato, un proceso de asesinato. Entonces, realmente el juez va a verificar en el ofrecimiento de prueba, bueno, tiene directamente que ver porque hay una persona asesinada, el medio utilizado fue un arma de fuego, hay un perito del INACIF que realizó una investigación sobre el arma de fuego, está el arma de fuego como elemento material de prueba. Entonces el juez va a valorar si fue ofrecido de una forma correcta, si tiene los datos de identificación, cuál es el momento, qué circunstancia va a valorar para poder darle un valor probatorio al juez en su momento, cómo se va a diligenciar, ratificar, ampliar o modificar. Esto va a poder establecer la veracidad de los hechos que el Ministerio Público tenga en su tesis acusatoria. Esto ya se va a poder establecer la verdad histórica, con esto se va a poder diligenciar y el juez va a tener que evaluar en su momento si lo admite o no lo admite. Por ejemplo, acá, miren, declaraciones testimoniales. La declaración de Wendy Carolina Cajas Ortega, esposa de la víctima con residencia en tal y tal, zona 1 de la ciudad capital. Fíjense que acá lo que yo le añadiría es que se tiene que identificar con el documento personal de identificación. Por ejemplo, quien se identifica con el documento personal de identificación 2101 40.203-0101 por el Registro Nacional de las Personas, el cual va a declarar sobre el tema respectivo a que el día de los hechos criminales él se encontraba con el sindicado en el restaurante tal y tal. El sindicado pudo establecer de que utilizó su arma de fuego a consecuencia de que la persona, otra persona lo estaba amenazando. Entonces, ahí podríamos añadirle esto para que se pueda establecer el momento en que se va a declarar o qué es lo que se va a declarar. Por ejemplo, dice Pablo Alejandro González Ordoña, amigo y quien acompañaba a la víctima al momento de los hechos. Se ubica en la residencia tal y tal y que es de 30 años, que se ubica en la tercera calle 8-30 para que pueda ser citado y notificado de esta ciudad. Con relación, yo le añadiría que pueda declarar con los hechos en los cuales se suscitaron la fecha tal y tal y tal,
quien es esposa de la víctima, que estuvo en el momento, lugar de los hechos, y que puede establecer modo, tiempo, lugar y forma circunstanciada. Y la identificación plena del documento personal de identificación, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay otra que dice, como les digo, y les puse los ejemplos anteriores porque dice aquí de Miriam Karina Rodríguez Maldonado, vecina del lugar de la residencia en quinta calle 3-40 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Todos y cada uno de ellos declarará que deberá responder preguntas realizadas por las partes procesales sobre los hechos acaecidos el día 6 de febrero, donde perdiera la vida el señor Carlos Enrique Vázquez. ¿Qué se pretende probar? Que efectivamente en esa fecha, luego de diligenciar la escena del crimen, recabar las evidencias, se ordenó el traslado a la morgue del organismo judicial para la necropsia respectiva tal y tal, en donde quien fuera plenamente identificado por su esposa Wendy Carolina Cajas Ortega y el señor Pablo Alejandro González Ordóñez, amigo de la víctima, provenientes del Servicio Médico Forense INASIF de fecha 7 de febrero, pudo establecer y hacer constar que el médico forense del organismo judicial de fecha 7 de febrero hace constar que el señor Carlos Enrique Vázquez ha fallecido por armas producidas de fuego y que quien falleciera era el señor Carlos Enrique Vázquez en manos del imputado Juan Carlos Hernández Benítez, así como las demás evidencias localizadas en la escena del crimen. Esto, para poder tener una mejor visualización, va a poder tener un mejor criterio el juez de si admitir o no admitir un medio de prueba. Entonces, ahí en eso va a poder hacer, ¿qué más diligencias podrá utilizar el Ministerio Público? Individualizar, miren, documentales, por ejemplo, que se solicitó a la Administración Tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria, el desplegado del registro de vehículos del señor Juan Carlos Hernández Benito, quien es la persona sindicada en este caso, en donde vamos a poder establecer que la persona tal y tal tiene como registro de vehículos el vehículo marca Toyota línea Prado, en el cual pues se va a poder establecer de que el día de los hechos los testigos vieron una camioneta línea marca Toyota Prado, en la cual pues va a ser concatenar ese medio de prueba con otros que han sido diligenciados, que se van a diligenciar en el debate horario. ¿Qué otro medio de prueba? Incluso el artículo 108 bis del Código Procesal Penal establece que el fiscal deberá realizar diligencias incluso a favor del imputado. ¿Qué va a poder solicitar ahí? Pues dar los antecedentes penales, los policíacos, esto en pro y favor del sindicado. ¿Qué otros medios de prueba? Puede otro documental, que se tenga algún informe de extracción forense de teléfono en donde se le extrajo información al teléfono tal y tal que fue incautado al señor Juan Carlos Hernández Benito, quien era sindicado, en el cual pues en el informe realizado por el perito tal y tal del Ministerio Público de la División de Investigación Criminalística se pudo establecer que en los chats de WhatsApp, por ejemplo, de la extracción de ese informe, pues se podía establecer que él estaba siendo amenazado. Y ahí vamos, medio de prueba documental que va a constar en un informe de 120 hojas, en el cual va a ser diligenciado por medio de su lectura, su exhibición en el debate oral y público, identificar bien el informe. El informe es informe de extracción 120-2020, identificarlo bien porque recordemos algo, en el ofrecimiento de prueba, así como ustedes lo van a solicitar, así lo va a admitir el juez. Pero ¿qué sucedería? Y yo lo he hecho en los debates orales y públicos cuando nosotros verificamos la prueba. Por ejemplo, yo escucho el audio donde la defensa plantea un medio de prueba que quiere que se realice, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio Público ofrece ese informe de extracción. Pero ¿qué sucede si en el informe de extracción que él solicita y en la guía
Por ejemplo, el informe de extracción es 183-2020. Pero el LIC en su momento, pues cuando estaba haciendo su guía, solo le pone 18 y se le va el teclazo y no le pone el 3, el 183, sino que pone 18-2020, no es el mismo informe. Entonces el mismo informe que se pretendió diligenciar en el debate oral público y el propuesto. Entonces, ¿qué sucede? Yo como abogado de la defensa técnica, o por ejemplo el Ministerio Público lo ofreció mal, mire señor juez, con todo respeto, en su momento el señor juez de primera instancia admitió un medio de prueba 18-2020, no 183-2020. Entonces yo sí me opongo para su diligenciamiento, que se verifique porque no es el mismo. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que individualizar bien, tenemos que estar seguros que los medios de prueba vayan bien individualizados. ¿Sí? Dice, también podemos solicitar que algún documento se encuentre en el poder del órgano jurisdiccional o de parte del Ministerio Público para que lo puedan presentar, ¿verdad? En ese sentido, pues el juez va a valorar, como ya lo leímos y ya lo establecimos en el artículo 343, todo lo relativo al 182, 183, 184 del Código Procesal Penal. Y la misma guía que presentó debe ser de todos los medios de convicción que el Ministerio Público ha podido recabar, en el caso del Ministerio Público. En el caso del querellante, igual, medios de prueba que ellos aportaron a la investigación que puedan ser útiles y pertinentes, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el remedio procesal de queja. Fíjense que el remedio procesal de queja está considerado dentro del apartado respectivo de nuestra ley adjetiva penal en el artículo 179. Fíjense que esta queja del artículo 179 se plantea como un remedio de circunstancias de actos y circunstancias jurisdiccionales. Y establece, vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el Tribunal Inmediato Superior, el cual, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponde y en su caso emplazará al juez o tribunal para que dicte la resolución sin perjuicio o de las demás responsabilidades. Fíjese que vamos a ver un caso que yo tuve y que realmente yo le dije al juez de garantías por medio de un escrito: mire, señor juez, con el debido respeto, usted no está resolviendo mi petición. ¿Por qué? Porque ningún juez ni ninguna de las partes procesales vamos a poder hacer variar las formas del proceso. Y entonces el juez, cuando nosotros le solicitemos algo, el juez debe resolver inmediatamente, porque el juez no puede venir y decir, bueno, yo no puede ser arbitrariamente a decir, yo no voy a resolver esta petición al sindicado. Y muchas veces por estas omisiones los jueces pueden ser objeto de una denuncia, en este caso se llama queja, y esta, por ejemplo, se plantea de un juez de primera instancia y conocería una sala mayor por ejemplo, si es un juzgado de mayor riesgo, una sala de mayor riesgo. Si es un juzgado de primera instancia, una sala jurisdiccional que tenga la judicatura respectiva. Y les voy a poner este caso. Queja nueva es un caso hipotético, caso denominado asalto a salud, tal y tal, magistrados, señores de la sala de mayor riesgo, tal y tal. ¿Cómo se presenta? Este se realiza por medio de un escrito. Este escrito se plantea en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal. Esto entra una tómbola, o sea, una tómbola sistemática en el sistema del organismo judicial, que es del sistema SGTI del tribunales. Pues va a venir y establecer que en este caso, como eso plantea ante un juzgado de mayor riesgo, va a ver a qué sala de mayor riesgo le va a corresponder esta queja.
Se plantea por escrito y respetuosamente comparezco ante ustedes con el objeto de interponer queja por la omisión en resolver y dar trámite a la apelación planteada en contra de la resolución por medio de la cual se declaró la prisión preventiva en mi contra. Omisión cometida por el juez primero tal y tal. Apelación planteada con fecha 27 de diciembre del año 2009. Consta en autos que el memorial de fecha 27 de diciembre del año 2019, por medio de la cual se plantea ante el juez de primera instancia la apelación en contra de la prisión preventiva, no ha resuelto. La presente fecha 13 de enero del año 2020, tal juez no ha dado trámite a la apelación presentada. Entendemos que la carga judicial que un juzgado de esa naturaleza pueda tener, pero para mi persona es importante que dicho recurso de apelación sea tramitado a efecto de garantizar el derecho de defensa. Por lo anterior, siendo que ha pasado más del plazo legal para la admisión del recurso de apelación, se solicita informe al juez primero tal y tal de mayor riesgo para que se pronuncie al respecto y posteriormente se le dé trámite al recurso planteado y que sean las actuaciones elevadas ante el tribunal de alzada a la brevedad posible. Fundamento de derecho, tal y tal, artículo 179. Copia simple del memorial donde solicitamos que se presente la apelación respectiva en contra de la negativa de la resolución por medio de la cual se declaró la prisión preventiva. Aquí se dice que se tenga por interpuesta la queja, se establezca la dirección técnica del abogado y posteriormente que la honorable sala al momento de examinar todas las constancias procesales y conforme al informe que va a rendir la parte denunciada o la parte en la cual pues, nosotros nos estamos quejando, pues definitivamente ordene y resuelve el trámite de la apelación presentada y sean elevadas las circunstancias. ¿Ve? Arroyo al presentado, quien sí sabe firmar, pero en el momento no puede hacerlo por estar guardando de prisión provisional y en su auxilio, yo, como abogado. Resolución del remedio procesal. Definitivamente, después de haber realizado todo este paso, la sala jurisdiccional va a venir, pedirle los antecedentes al juez de mayor riesgo, por qué no ha solicitado, o al juez que nosotros nos quejemos, por cuál no ha solicitado que eleve la apelación respectiva. El juez va a decir, mire, ya se realizó la resolución, se omitió porque no teníamos acá el expediente o no se ha podido resolver aún porque todas las constancias y documentos originales pues, se encuentran en la Corte de Constitucionalidad, en la sala respectiva, porque todas las partes procesales han planteado medios recursivos y en lo cual pues yo no he podido realizar esas circunstancias. O sea, puede pasar un sinfín de circunstancias o de pronunciamientos, ¿verdad? Y ahí va a tener que valorar la sala la resolución. Y aquí les pongo una queja que yo he realizado, en la cual me declararon con lugar, y aquí se hace saber a las partes que esta sala se encuentra entregada por los suscritos magistrados, tales y tales, por lo cual la Corte de Constitucionalidad en fecha tal y tal ha dado la opinión consultiva que como no se han elegido las Cortes, va a seguir ellos, y dice, por recibir el informe que antecede proveniente del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del organismo judicial remitido por el juez del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, con número de registro tal y tal, vencido, y aquí hace a las consideraciones considerado, vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el tribunal inmediato superior, el cual previo informe del denunciado resolverá lo que corresponde. Y dice que se presentó el memorial en agravio a tal persona. Y acá miren cómo resuelve la sala. Respetuosamente comparecemos a interponer la queja en base a lo que establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Se ordena la clausura provisional, evidencia una violación clara al debido proceso por parte del órgano contralor, juez primero tal y tal, en donde se ha dictado que fecha 21 y 29 de septiembre, como consta en autos e informe, se deberá requerir a la hoy autoridad sobre quien me quejo, que con fecha 20 de diciembre del año 2020 se me dictó auto de procesamiento por el cual se estableció que el plazo de investigación sería de 3 meses.
por el auto de prisión preventiva y por ende con fecha 20 de marzo se vencía el plazo de investigación y que en esa fecha que en dicho acto conclusivo debía presentarse el Ministerio Público. Los plazos fueron inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia a raíz de la pandemia COVID-19, sin perjuicio que tales plazos no pudieran correr en contra del sindicado, pero con fecha 17 de agosto del año 2020 fueron habilitados dichos plazos penales por la presidencia del organismo judicial POG-68-2020. Cuando se suspendieron los plazos del Ministerio Público, les quedaban 3 días para presentar el acto conclusivo. Y dice aquí, por medio de el cual pues se debería emplazar, y acá establece algo, miren, por medio de la resolución de fecha 24 de agosto del año 2020 se emplazó al ente de investigación para que entregara el acto conclusivo el día 3 de septiembre. A mi juicio, en una forma ilegal, pues correspondía hacerlo por 3 días a través de memoriales de fecha 21 y 29 de septiembre del año 2020, como lo solicité. La juez contralora, al establecer esta circunstancia, deberá dictar la clausura provisional del proceso por los motivos que dichos escritos constan, pero es el caso que aún no ha habido resolución de y mucho menos notificación sobre tales pretensiones. Es por todo lo anterior que solicito que la sala jurisdiccional a cargo requiera de forma inmediata el informe. ¿Cómo fue que resolvió la sala? Y acá en el informe, el órgano jurisdiccional que está siendo presentado como denuncia o la queja presentada, pues acá dice que no se ha podido realizar, que el Ministerio Público presentó unos actos conclusivos en forma digital, dio 15 copias, esos actos conclusivos en algunas de las partes procesales los devolvieron porque no tenían o no se podían abrir los discos. Pero miren acá lo más interesante, dice. Este tribunal de alzada al confrontar el informe, o sea, lo que nosotros nos estamos quejando con lo que el juzgado informó a la sala, dice, al confrontar el informe circunstanciado remitido por el juez primero de primera instancia penal narcoactividad con competencia para conocer procesos de mayor riesgo tal y tal, considera que en el presente caso concurren los presupuestos del artículo 179 del Código Procesal Penal, porque no han sido resueltas las solicitudes planteadas. No existe congruencia entre lo manifestado por la juzgadora en el último párrafo del informe circunstanciado que antecede por el apartado de los sujetos que intervienen en el proceso, sus respectivas direcciones para notificarles y la situación jurídica con la resolución de fecha 13 de octubre del año 2020. En la cual indica, por recibido los memoriales que anteceden, los abogados defensores Dulce Eduardo Herrera y José Antonio David López, que se identifican tal y tal. Acá establece lo siguiente, miren, por lo tanto, declara con lugar la queja planteada por el señor Luis tal y tal en contra del juzgado de primera instancia de mayor riesgo tal y tal. Entonces, aquí ya hace que dice la sala, en su considerando, dice, la juzgadora no da respuesta a las solicitudes que plantean con fechas 21 de septiembre del 2020 y 29 de septiembre, no ha resuelto las solicitudes planteadas por el señor tal y tal. Consideramos que debe resolverlas independientemente del sentido que la resuelva, ya sea declarando con lugar o sin lugar las peticiones, motivos por las cuales la actual queja interpuesta por el señor tal y tal, disposiciones legales, y esta sala con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declara con unanimidad, declara con lugar la queja en contra de la sala, en contra del juzgado. Entonces, ese podría ser una queja que al haber solicitado que se resolviera algún tipo de circunstancia, no lo realizaron el órgano jurisdiccional. Nosotros nos podemos quejar al tribunal de alzada. Entonces les pongo ese ejemplo, porque en esa solicitud que ustedes harán, debe manifestar el agravio, cuál fue la resolución que no se ha podido establecer, el fundamento legal que sería la queja, presentarlo ante el Centro de Servicios de la Administración de Justicia Penal para que éste lo eleve a una sala jurisdiccional correspondiente. La sala le va a pedir el informe y va a hacer su resolución. La apelación genérica.
Y con la apelación genérica, miren, en la vía recursiva recordemos que el artículo 398 del Código Procesal Penal establece algo muy importante y establece lo siguiente, eso lo voy a leer. Dice, facultad para recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceden aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir aún en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. La interposición para ser admitida los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo. Si existiera un defecto u omisión, el tribunal lo hará saber al interponer, dando un plazo de 3 días contados a partir de la notificación recurrente para que lo amplíe, lo corrija o respectivamente. También se va a poder desistir de dicho recurso. Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistir de él antes de su resolución sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes respondiendo por las costas. El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos por él sin previa consulta y aceptación expresa del imputado o acusado, posteriormente de la interposición. El imputado o el acusado, a su vez, podrá desistir de los recursos interpuestos por su defensor previa consulta con éste, quien dejará constancia de ella en el acto respectivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen unos parámetros legales y procesales que se deben establecer para que usted pueda recurrir a algún recurso en la vía procesal idónea. Por ejemplo, el artículo 404 del Código Procesal Penal nos establece los números clausus que se van a poder interponer el recurso de apelación genérica. ¿Cuáles son los números clausus? Son los números indicativos en los cuales solo por esta circunstancia usted va a poder realizar la apelación. Y dice, son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia, que resuelvan, 1, los conflictos de competencia, 2, los impedimentos, excusas y recusaciones, los 3, los que no admitan, deniegan o declaran abandonar la intervención del querellante, 4, los que admitan o deniegan la intervención del tercero civilmente demandado, 5, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal o por parte del Ministerio Público, 6, los que denieguen la práctica de la prueba anticipada, 7, los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal, 8, los que declaren el sobreseimiento, la clausura, 9, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones, 10, los que denieguen o restrinjan la libertad, 11, los que fijen término al procedimiento preparatorio y 12, los que resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal. 13, los autos en los cuales se declare la falta de mérito. También son apelables y con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Dice, también son apelables las sentencias en los emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado de conformidad con el libro cuarto de los procedimientos especiales. Interposición, tiempo y forma. La apelación deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresión indicando el motivo que se funda bajo la sanción de inadmisibilidad si el apelante no corrige el memorial de los defectos o omisiones en los cuales pueda formar parte de la establecido en este código. Artículo 408. Todas las apelaciones se otorgarán sin efecto suspensivo del procedimiento, salvo de las resoluciones que por su naturaleza claramente impidan seguir conociendo el asunto por el juez de primera instancia sin que se produzca una situación que sea susceptible de anulación. Excepto en los casos especiales señalados por este código, la resolución no será ejecutada hasta tanto sean resueltas por el Tribunal Superior. Entonces, ya vimos cómo es la procedencia
cuál es el fundamento legal para poder recurrir y poder plantear una defensa. También ya establecimos cuáles son los números clausus por los cuales se puede la apelación genérica, y ahí hay varias apelaciones. Por ejemplo, también está la apelación sobre el acuerdo del colaborador eficaz. Esta es una apelación genérica, y esta apelación se va a poder realizar cuando ustedes les notifiquen el acuerdo del colaborador eficaz dentro de un procedimiento penal. Y ese acuerdo del colaborador eficaz va a poder ser susceptible de un cuestionamiento en apelación ante un tribunal de alzada, en este caso una corte de apelación. Entonces vamos a ver un ejemplo de un escrito de apelación. Aquí el escrito de apelación genérica se plantea ante el mismo juez de primera instancia, y este va a tener que solicitar y verificar todo que tenga los circunstancias procesales que se requieren para el recurso, verificar si se fue planteado en tiempo, si concurre la circunstancia procesal en la cual usted está solicitando el auto que sea apelable, y ¿qué deberá contener? Por ejemplo, en este caso, objeto de la comparecencia, respetuosamente comparezco en la calidad con la que actúo con el objeto de interponer recurso de apelación contra la resolución de auto tomada en audiencia oral el 4 de octubre del año 2018, en la cual se declaró sin lugar la solicitud de anticipo de prueba de declaración testimonial del señor tal y tal, solicitada por mi mandante. Fundamento legal, artículo 404 del Código Procesal Penal, la apelación se interpone derivado a lo que establece el numeral 6, en el cual establece son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelva 6 los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. Y la resolución apelable, aquí hacemos un breve relato. El 4 de octubre del año 2018 fuimos notificados en resolución de auto tomada en audiencia oral el día 4 de octubre del 2018, en la cual se declaró sin lugar la solicitud de anticipo de prueba de la declaración testimonial del señor tal y tal, solicitada por mi mandante. Dicha resolución tomada en audiencia oral en su respectiva resolución declaró en el minuto 43 lo siguiente: hay una denuncia sin nada de claridad, sin nada de precisión. Por la interposición de una denuncia también debe llenarse ciertos requisitos, y considera el juzgador que esta puede ser muy ambigua, no precisa la clara circunstancia que en la presente denuncia fuera recepcionada al Ministerio Público en la Oficina de Atención Permanente el día 25 de septiembre del 2018, que fue recepcionado sin el sello que se tiene en el presente caso. Por tanto, el juzgador declara sin lugar la declaración en calidad de anticipo de prueba, toda vez que no se llenan los requisitos establecidos en el artículo 317, por no llenarse los requisitos, como ya indiqué. La denuncia presentada no es clara, no es precisa, no indica en cuánto tiempo ni de qué lugar, por lo que considera el juzgador que al no llenarse los requisitos del 317, por lo que se ha declarado sin lugar en cuanto a la pretensión de los creyentes adhesivos de recibir en calidad de anticipo de prueba la declaración de Luis Armando tal y tal. Dicho auto consta en autos, pero lo adjunto en un disco compacto en el cual el presente memorial debe identificarse como anexo A. Del relato se toma nota que es urgente que el señor tal y tal declare, como es el único testigo y víctima a la vez del presente caso, y él teme seriamente que puedan atentar contra su vida. En ese caso, el señor le presentaron al señor juez una denuncia con la cual detallan los temores fundados por la víctima. Es de resaltar como antecedente que el presente caso consta que mi mandante había solicitado en calidad de anticipo de prueba tal declaración, ¿verdad? En este caso podríamos establecer que hay un testigo, un único testigo de un hecho delictivo en el cual va a narrar modo, tiempo, lugar y forma circunstanciada, o ya lo narró ante el Ministerio Público en sede fiscal a través de su declaración testimonial en acta respectiva realizada por el MP, pero este testigo está siendo objeto de amenazas, coacciones, incluso pudo haber tenido algún atentado en contra de su vida. Y el artículo 317 del Código Procesal Penal enmarca varias circunstancias, que cuando una persona pueda ser objeto de algún tipo de este hecho, o que la persona pues tenga una enfermedad terminal, por ejemplo un cáncer o algún tipo de enfermedad que pueda
perder la vida, se podrá utilizar la figura del anticipo de prueba para garantizar que esa prueba no se vaya a perder. Y esta diligencia se hace ante el mismo juez de primera instancia con las reglas del debate. En las reglas del debate, pues van a estar todas las partes procesales, van a hacer interrogatorio y esta prueba ya se va a poder utilizar en el debate como que ya se diligenció. Entonces, en ese caso, como no lo admitió el juez, se va a plantear la apelación genérica en base a lo que establece el artículo 404, numeral 6. Y ahí se hace ver todo el relato del documento, con lugar, ¿qué solicitamos? Definitivamente que se declare con lugar la solicitud de planteamiento de anticipo de prueba de la declaración testimonial tal y tal, instada por la parte querellante y solicitada también por el Ministerio Público, y ya que es incongruente lo que relató el juez con las constancias procesales, porque el juez dice, mire, es que hay una denuncia que no tiene sello recibido, hay una circunstancia que no es clara ni precisa ni establece ni quién lo está amenazando, y por eso yo declaro sin lugar el anticipo de prueba. Sin embargo, si el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal y de persecución penal, lo está solicitando, el juez debería haber tomado eso en consideración. Aparte, existe un medio probatorio que ya ha sido amenazado en su vida. Entonces, con eso, garantizarle el derecho, poder establecer todo el ámbito para poder concurrir en esa apelación. Entonces, ahí se plantean los medios de prueba, documentales, orales, ¿sí? Fundamento de derecho, artículo 12, artículo 3, 11 bis, artículo 404, la apelación, ponemos en numeral. Artículos de la competencia de recurso de apelación, cuál es el trámite en segunda instancia, que establece que el tribunal deberá resolver dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto sobre las actuaciones inmediatamente cuando se trate de una apelación en sentencia por procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibir el expediente para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones, podrán hacerlo también por escrito, terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar. O sea, aquí está todo el trámite que se va a hacer en segunda instancia. Y aquí en las peticiones es muy importante que establezcamos que se admita para su trámite presente memorial y disco compacto en el cual consta el audio donde declara sin lugar el anticipo de prueba, que se tome nota del auxilio profesional en la forma indicada como el lugar para recibir notificaciones y que se tenga por interpuesto y se admita para su trámite el presente recurso de apelación planteado por tal en su calidad de mandatario judicial con representación en contra de la resolución de fecha 4 de octubre del 2018, en donde se declaró sin lugar el planteamiento de anticipo de prueba de la declaración testimonial del señor tal y tal. Una vez admitido para su trámite de recurso de apelación, se leen las actuaciones a la sala de corte de apelaciones competente. Y una vez recibida por parte de las actuaciones por parte de la sala de la Corte de Apelaciones competentes, resuelve en definitiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay peticiones de forma y de fondo. Aquí pedimos ya de fondo, miren, que se declare con lugar recurso de apelación promovido por tal y tal en calidad de mandatario especial judicial con representación de la entidad tal y tal, del auto de fecha tomado en audiencia oral el 4 de octubre del 2018, en donde declara sin lugar el planteamiento de la prueba anticipada de la declaración testimonial del señor tal y tal dentro del proceso. ¿Cuál es la consecuencia? B, que se revoque la resolución apelada, como consecuencia se dicte una nueva resolución por el juzgador en donde se declare con lugar la solicitud de planteamiento de prueba de declaración testimonial y en consecuencia se ordene que se señale a la brevedad posible la audiencia de planteamiento de anticipo de prueba con la declaración del señor tal y tal. Que sean las demás declaraciones que en derecho corresponden y ahí se finalizaría todo lo relativo a el procedimiento que se va a realizar. Recordemos que cuando nosotros planteamos una apelación, en la apelación el juez va a poder, el tribunal de alzada, perdón, va a poder realizar 3 circunstancias. Confirmar la resolución del juez, o sea, que el juez está en lo correcto cuando denegó el anticipo de prueba, puede revocar esa resolución diciendo, miren, no estamos
verificando ese aspecto, por lo cual se revoca el auto de del anticipo de prueba y en el cual se ordena que usted venga y vuelva a diligenciar la audiencia y le tome la declaración en calidad de anticipo de prueba. O bien pueda modificar la resolución. Puede decir, mire, el señor juez, al ver esta circunstancia, pues definitivamente debió de ver fundamentado su resolución en esto, esto y esto y esto, y a consideración, pues se deja y se confirma la misma resolución. Sin embargo, pues se puede confirmar, modificar o revocar la misma. En ese sentido, pues eso sería la circunstancia de la apelación de la prueba anticipada. Vamos a dejar ahí el día de hoy todo lo relativo a al planteamiento de la apelación genérica. Voy a responder las preguntas que me han hecho los compañeros ahorita. Y recordándoles que el otro sábado ya serían las últimas dos clases, 10:30 a 11:30 y de 12 a 1 de la tarde, ¿verdad? Dice Brenda, que no escuchó la clase del sábado pasado. Tal vez nos puedes escribir o le puedes escribir al asesor de la Casa del Operador de Justicia para que te pueda apoyar viendo cómo te proporciona toda la información de la clase pasada, de las 10:30, con mucho gusto. Dice la licenciada Olga Reyes Solares, ¿cómo opera la prórroga del plazo de investigación conforme al artículo 268? Último párrafo. Vamos a leer el artículo 268 para poderle... dice, artículo 268, cesación del encarcelamiento de la privación de libertad. Y dice el último párrafo, la Corte Suprema de Justicia en los casos sometidos a su conocimiento de oficio o a solicitud de las salas de las Cortes de Apelaciones del Ministerio Público, podrá autorizar en los casos de su competencia que los plazos anteriores se prorroguen cuantas veces sea necesario, fijando el tiempo concreto de las prórrogas. En este caso, podrá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento y quedará a su cargo el examen de la prisión. Miren, pues, les voy a comentar, cuando hablamos de la cesación del encarcelamiento, recordemos que nuestro Código Procesal Penal establece que el procedimiento penal debe ser en una forma, debe llevar un procedimiento que sea acorde, primero, donde no se vulneren derechos, segundo, donde tengan un trámite eficaz, sencillo, que sea un procedimiento que se diligencie. Sin embargo, pues ante la práctica legal, no son así las circunstancias, porque por ejemplo, si dice la ley que usted presenta un recurso de apelación a los 3 días, el juez deberá darle trámite en ese mismo momento, al día siguiente deberá de enviar la resolución del auto, en donde le da trámite a la apelación y dice que la sala jurisdiccional tendrá 3 días para resolver lo siguiente, pero hay circunstancias de que en la práctica está la resolución. Para notificarse tardan 1 mes, 2 meses, después llega a la sala notifica que ahí está el expediente, van otros 2 meses, y para resolver esta circunstancia dice que tendrá 3 días, y nos vuelven a resolver dentro de los 3 días en el plazo legal, pero no ni siquiera ha llegado a la notificación, y ahí ya perdimos 8 meses, pongamos. Entonces, definitivamente, el plazo de encarcelamiento, según nuestra normativa legal, debería ser que un procedimiento penal por lo común va a durar 1 año. Y entonces ya después de ese año ya no debería estar una persona privada de libertad, porque ya se pudo esclarecer su responsabilidad penal, ya pudo haber sido sentenciado, pudo haber sido absuelto, etcétera, un montón de circunstancias. Entonces nuestro código establece el cese del encarcelamiento durante 1 año. O sea, después de haber dictado un auto de prisión preventiva, establece la ley que hay 1 año para que la persona pueda dilucidar su situación jurídica. Sin embargo, llega la persona, y les pongo casos. Miren, realmente el Código Procesal Penal está diseñado para, si ustedes se dan cuenta, para que una persona enfrente un proceso penal, o sea, individualmente.
Pero acá todos los casos penales que están saliendo a la luz en Guatemala son de 15, 20, 25 personas. Y esto recordemos que en un plazo normal no se va a poder dilucidar. O sea, esto es casi imposible porque nuestra normativa marca que se pueda realizar en un plazo prudencial, pero si todo el código habla sobre la responsabilidad penal de una persona, estos plazos no se cumplen. Y es lamentable, ¿verdad? Debemos de tener algún tipo de reforma de esa situación. En el caso de la prórroga, ¿cómo opera? Es que la prórroga en ese sentido, que por ejemplo ya una persona privada de libertad ya va a cumplir un año, el juzgado de oficio o el tribunal o la sala va a poder decirle, mire, solicitamos que se tenga el señor Juan Pérez está próximo a vencer su plazo en el cual de un año que ha estado en prisión, solicitamos la prórroga del mismo por otro año. Y la ley establece que se va a poder seguir prorrogando. ¿Qué sucedería si una persona no le hacen la prórroga del plazo? Ahí si no lo realiza, la prórroga estaría incurriendo, primero en que nada, en algún tipo de omisión a un cumplimiento de una normativa y la persona podría ser desencarcelada, ¿verdad? Siempre y cuando la Corte Suprema de Justicia sí lo considere pertinente, ¿verdad? Eh, vamos a seguir. Mire, Daisy Chocón dice, ¿cómo podríamos ver lo de la asistencia? ¿Cómo toman la... Fíjense que el mismo programa toma la asistencia, no tengan pena. ¿Por qué se le llama apelación genérica? Porque existen dos tipos de apelación en el proceso penal, la apelación especial y la apelación genérica, al que le llama la doctrina, pero realmente se llama apelación. Y la apelación genérica es la que tiene los números clausus que ya les expliqué, y la apelación especial pues enmarca ya solo es contra los autos que dicten sentencia y o pongan definitivo un procedimiento o un auto que pueda poner fin a un proceso en el cual pues van a ser de forma o de fondo, ¿verdad? Lico, ¿usted cómo atacaría el ofrecimiento de prueba tomando ejemplo del escrito de las diapositivas? Que se ha ofrecido de una forma mal, no se ha individualizado la prueba, que no se ha podido establecer algún tipo de relación directa o indirecta sobre el hecho, no se ha puesto cómo se va a diligenciar. Ahí podría yo atacar, por eso les puse los dos ejemplos. ¿Qué efecto jurídico tiene el remedio de queja? El efecto jurídico del remedio de queja es que obliguen al juez de primera instancia que ha omitido realizar un acto o una resolución que éste resuelva. Dice Carlos, ¿qué pruebas se presentan en la rehabilitación de antecedentes penales? Este es otro tema, pero ¿qué pruebas se presentan en la rehabilitación de antecedentes penales? Definitivamente la certificación de la condena o del tribunal que condenó, estableciendo el plazo en el cual se puso algún tipo de condicionante ya venció y que realmente ahorita en este momento no ha cometido ningún hecho delictivo con el cual se va a tener por subsanado eso y se va a poder solicitar la rehabilitación de antecedentes penales. Dice Esteban Raimundo, la queja ante quién se interpone en los departamentos. Miren, fíjense que en los departamentos, como no hay centro de servicio de administración de justicia penal, se interpone ante la misma sala. Porque, por ejemplo, está la sala de Escuintla, por ejemplo, y está la sala regional mixta de Escuintla. Entonces, como no hay un departamento y como no hay otra sala que se pueda dar o pueda verificar este aspecto, porque la sala jurisdiccional ya tiene establecida la competencia que va a regir todos los aspectos del juzgado de primera instancia de Escuintla, entonces se presenta ante la sala respectiva directamente porque no hay otra circunstancia que se pueda plantear ahí. Dice Hans, las salas no tienen asignados los juzgados de los que pueden conocer. La pregunta es por el hecho de presentar la queja en el centro de servicios de administración de servicios auxiliares. No, en los departamentos ya hay lugares que ya tiene, por ejemplo, el juzgado de primera instancia del departamento de Zacatepeques, por ejemplo, el juzgado de turno de primera instancia penal de
de la antigua Guatemala lo va a conocer en la sala mixta regional de Zacatepeques, por ejemplo. En Escuintla, pues la sala regional mixta de Escuintla, juzgado de primera instancia. No puede venir la sala regional mixta de Escuintla a conocer un proceso de Guatemala, por ejemplo. Mire, dice Johnny Joel, el recurso de queja sería el homólogo a la nulidad en materia civil. No, 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 no. Aquí separemos vía civil, vía penal, porque, miren, pues, la vía penal es eminentemente restricción de derechos y garantías personales. Por ejemplo, lo que restringe acá es la libertad, la seguridad y el derecho de defensa. Entonces, no, 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 no es lo mismo. En la materia civil se ve todo el procedimiento de deudas, derechos, obligaciones, cobros. No, no tiene nada que ver, no se podría establecer como bono. Bueno, si ya no tenemos preguntas, vamos a dejar ahí el día de hoy la clase. Para mí fue un gusto saludarlos, les deseo un buen provecho. Dejamos las últimas dos clases para el próximo sábado. Eh, Estamos para servirles. Mucho gusto saludarles.